Sean bienvenidos, buenos días, hermanos. El Señor esté con ustedes. Nuestro deseo, nuestra oración es que ustedes se encuentren bien, sus familias, y que el Señor pues siga bendiciendo sus vidas. Damos gracias al Señor porque ha llegado otro domingo donde podemos continuar con nuestro estudio de Romanos, de la carta que Pablo escribe a esta iglesia en Roma. Y bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos permita entender su palabra. Vamos a pasar a otro tema en el capítulo 6. La tarea fue leer el capítulo número 6, hermanos, y pasamos de la justificación a la santificación. Ya pudimos ver un poquito sobre la justificación, y si usted no lo ha visto, pues la invitamos a que vea los videos de las semanas anteriores para poder comprender un poquito también más de lo que ya hablamos en semanas anteriores. Hoy vamos a ver la santificación a partir de Romanos capítulo 6. Y esperamos en el Señor tener un buen tiempo. Rogamos que usted tenga a su mano su Biblia, su lápiz, papel. Y hermano, toda la disposición, un corazón dispuesto para poder estudiar la palabra del Señor. Así que en esta mañana vamos a darle gracias, vamos a comenzar dando gracias al Señor y pidiéndole, verdad, que Él nos ayude en esta hora. De nuevo, gracias por acompañarnos y quédese con nosotros este tiempo. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque sin lugar a dudas tú eres bueno con nosotros. Gracias por cada hermano y hermana que ve esta clase, Señor, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que se encuentre, Señor. Ruego que tú le sigas bendiciendo y que tu Espíritu Santo siga enseñándonos a todos, Padre, y que siga, por favor, ayudándonos en nuestras debilidades. Guárdanos de pecar contra ti y que tu palabra pues sea expuesta, nosotros también seamos expuestos más bien a tu palabra, seas tú quien nos transforme a través de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a comenzar entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vivió usted la semana pasada a la luz de las bendiciones de la justificación? Esto lo vimos la semana pasada. La justificación nos trae paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. Tenemos entrada a la gracia del Señor. Tenemos gozo en la esperanza y en la tribulación. Y también dice el versículo 5 que Dios básicamente ha derramado su amor en nuestro corazón, ese amor ágape, ese amor que proviene de Dios, lo ha derramado de manera abundante. Y bueno, también en el versículo 9 dice que hemos sido libres, seremos libres de la ira de Dios. Todo esto es por ser justificado, gracias a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. ¿Cómo vivimos a la luz de esto, hermanos? De nuevo, no sirve de nada que a veces escuchemos la palabra o que la estudiemos si no la ponemos en práctica. Y esto es un desafío y es pues algo emocionante, un reto emocionante el poder cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios entender cómo debemos vivir a la luz de lo que escuchamos, a la luz de lo que hemos aprendido. Y a la luz de lo que aprendimos la semana pasada, ¿cómo vivió, hermano? Si no lo practicó, entonces en esta semana es una oportunidad para hacerlo, hermano. Vea, al ser justificados, si ya ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados, hermano, hermana, tenemos esta justificación. Y tenemos entonces paz, gozo, el amor de Dios, somos libres de la ira y todo lo que vimos la semana pasada. Vamos entonces, hermanos, a la introducción propiamente de esta clase. Pablo comienza, hermanos, del capítulo 6 al 8, otro aspecto de la salvación. El primer aspecto fue la justificación, ahora pasa a el de la santificación. Él había dicho que los pecadores son declarados justos por la fe en Cristo, eso es justificación. Ahora comienza a enseñar que los justificados también son santos en Cristo. Rasputín, hermanos, quien fue consejero de la familia Rosmanov en el siglo XIX, él solía decir: si Rusia tan solo pecara más, tendría la bendición de Dios. ¿Por qué él decía eso? Porque, hermanos, el capítulo 6, versículo 1 dice así: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Parecería que Rasputín entendió que si uno peca más, Dios bendice más.
Él declaraba que si uno no pasa de ser un pecador ordinario, no le está dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria, de modo que se hace necesario convertirse en un pecador extraordinario. La pregunta es, ¿vivir en pecado hace que la gracia brille más, hermano? Rasputin está diciendo, a ver, la gracia de Dios es tan grande que, ¿por qué nada más perdonar algunas mentirillas blancas que ustedes dicen? No, hay que irnos a pecados terribles, tremendos, homicidio, infanticidio, trata de blancas, prostitución, vamos a robar órganos, vamos a traficar órganos, perdón, vamos a robar niños, vamos a cometer los peores pecados, para que entonces así Dios muestre su gracia en todo su esplendor. Eso era lo que pensaba también la iglesia de Roma, hermanos. Empezó a pensar que como Rasputín, ¿verdad? Al grado de que Pablo le dedica este capítulo para aclarar esta situación. Y también nos aclara a nosotros en este tiempo que el cristiano, hermano, no puede continuar viviendo en pecado. No es que el cristiano no deba vivir en el pecado, sino que no puede vivir en él. ¿Por qué, hermanos? Vamos a meditar en 3 razones a la luz de Romanos 6, del 1 al 14. Así que acompáñame a leerlo. Dice así, ¿qué? Pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Vamos a leer hasta el 9 y ahorita continuamos con los siguientes versículos. Vamos a ver algunas definiciones que son necesarias. Aquí está hablando de alguien que es santo. Cuando hablamos que Dios es santo, significa que Él está infinitamente y perfectamente apartado de todo lo malo o lo injusto. Dios es alguien diferente. Dios por naturaleza está infinitamente apartado de todos los demás, hermanos. Pero Romanos trata el tema de la santidad del hombre. Aquí no está hablando de la santidad de Dios. Está hablando de la santidad del hombre, que de por sí no alcanza un nivel de perfección completa en esta vida. Entonces, cuando dice la palabra santo, cuando se refiere a Dios, es alguien que es infinitamente trascendente, alguien que es diferente, alguien que es apartado del mal. Cuando habla del hombre, también se va a referir aquí Romanos a alguien que está apartado. Por eso lo vamos a llamar santificación. Es una separación para Dios, una aplicación de la obra de Cristo para nuestra purificación moral y una conformación a la imagen de Cristo. Vamos a discutir esta afirmación más adelante, hermanos. Pero esto es una decir que Dios nos está llamando a santificación, está diciendo que nos está llamando a separarnos de lo malo. En el aspecto negativo, vamos a separarnos de lo malo. Sepárense de las mentiras, de las fornicaciones, de los chismes, de los rencores, del enojo, de la ira, de la rabia. Y hay que separarnos para Dios. Entonces hay que apartarnos para Dios. En lugar de ver una película, bueno, voy a apartarme para leer la Biblia para Dios. En lugar de hacer esto, voy a apartarme para Dios. En lugar de hacer esto, aquello, voy a apartarme para Dios. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver 2 aspectos bien importantes. El primero es la santificación posicional y el segundo es la santificación progresiva. La Biblia dice que somos santos de manera posicional. ¿Qué es eso, hermanos? Es el acto mediante el cual Dios separa al hombre de la condenación del pecado y lo pone en la salvación del mundo, del pecado, de Satanás, y lo pone en la iglesia, de la autoridad de Satanás, y lo pone bajo el señorío de Cristo. Hermanos, antes nosotros los cristianos estábamos perdidos, estábamos lejos del Señor. Cuando el Señor nos encuentra y nos rescata, nos coloca, hermanos, en un lugar seguro, en Cristo. Estamos ahora en Cristo. Y ahora por estar en Cristo tenemos una santidad posicional. Ya somos santos, porque Jesucristo nos ha dado su justicia. Eso es justificación, lo que vimos la semana pasada. Somos ya apartados. Somos apartados para vivir para Dios. Somos apartados para una nueva vida. Somos apartados para los propósitos de Cristo.
Entonces esto se llama santificación posicional. Hermano, hermana, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros somos santos ya. La Biblia, de hecho, Pablo se refiere a los cristianos muchas veces como santos. Los santos. Los santos. A ver, ustedes amados, santos en el Señor. ¿Por qué? Porque está diciendo que nosotros ya somos apartados. Hemos sido librados, libertados del mundo, de la esclavitud al pecado para vivir una vida que agrade a Dios. Primera carta a los Corintios 6:11 dice que Dios nos hizo santos en el mismo momento cuando nos justificó. Entonces Dios nos justifica y nos aparta, ¿correcto? Y en tercer lugar, primera carta a los Corintios 1 del 1 al 3, a manera de ejemplo, pensemos en estos cristianos de Corinto, hermanos, que a pesar de sus muchos pecados son llamados santos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto le dice santos, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Hermanos, la iglesia de Corinto era una de las iglesias más inmorales, hermanos, que Pablo se enfrentó. Era una iglesia con muchos pecados, hermanos, orgullo, etcétera, etcétera. Pero Pablo les recuerda y les dice, a ver, les estoy escribiendo a ustedes, a los santificados. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, hermanos, ellos eran una iglesia con muchos pecados, mucho libertinaje en su vida, idolatría, pero aún así, hermanos, ellos habían sido separados y Pablo por eso les recuerda, ustedes ya son santos, no pueden seguir viviendo de esa manera. No habían perdido su posición como santos a pesar de sus pecados. Por eso Pablo escribe la primera carta a los Corintios para poder ayudar a esta iglesia. ¿Y la santificación progresiva qué es, hermanos? Como dice la palabra, es un progreso, es un proceso por el medio del cual la condición moral de uno se va conformando al estado legal que uno tiene delante de Dios. Es la obra continua de Dios en la vida del creyente, mediante la cual puede vivir una vida de pureza y virtud. De este aspecto de la santificación es de que está hablando Pablo en Romanos 6 al 8, hermanos, de una santificación progresiva. No está hablando de que Dios ya nos hizo santos cuando hemos recibido a Cristo, cuando nos hemos entregado a Él en arrepentimiento y fe, sino está hablando de una santificación progresiva. Está diciendo, ustedes tienen que irse conformando cada día más a la imagen del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, como nota, las preguntas de los versículos 1 al 15 muestran dos grandes errores en los que puede caer al considerar la gracia. Estamos hablando en Romanos 6, 1 al 15. La primera tiene que ver con relación a qué tiene el pecado con la gracia, y la segunda tiene que ver con la libertad del pecado por medio de la gracia. El versículo 1 dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, el primer error tiene que ver con la relación del pecado con la gracia. Porque ya vimos lo que decía Rasputín. Si uno peca más, la gracia de Dios se derrama de manera más rica y Dios demuestra su grandeza, ¿no? Y el 15, hermanos, dice así, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Este error tiene que ver con la libertad del pecado por medio de la gracia. Está diciendo, bueno, ya somos libres, entonces podemos seguir pecando. Son dos errores que podemos cometer, hermanos, como cristianos. Ya somos salvos. Dios nos está llamando, hermanos, a una santificación progresiva. Entonces, hermanos, ¿por qué no podemos continuar viviendo en el pecado? Vamos a ver tres cosas. La primera es por nuestra muerte con Cristo. Hermanos, en el capítulo 5, Pablo consideró que una persona que ha sido justificada tiene ahora, ¿qué dice ahí? Vida de paz con Dios. Ahora en el capítulo 6 habla de una vida libre del dominio del pecado. Este capítulo 6, hermanos, es la consecuencia de lo que ya vimos en Romanos 5, del 20 al 22. Dice así, 5, 20 al 22, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo está diciendo, hermanos, que así como el pecado abundó, la gracia fue aún mayor. Pero para que esto no se malentendiera, escribe el capítulo 6, hermanos. Porque todos podemos pensar, bueno, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Entonces, si digo una mentira, bueno, pues la gracia no va a abundar mucho. Pero ¿qué pasa si entonces soy uno de los pecadores más terribles? La gracia va a abundar. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Haciendo referencia a lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión de lo que estamos hablando? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado?
La palabra perseverar tiene la idea de vivir o hacer algo habitualmente, como si uno construyera una casa y habitase ahí de manera, valga la redundancia, habitual, de manera constante, ¿no? Ahí duerme, ahí come, en conclusión ahí vive. Pablo habla de un modo voluntario y deliberado de vivir la vida cristiana bajo el patrón de pecar de manera insistente y consistente en el mismo pecado. Pablo está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Vamos a vivir en la casa llamado pecado cuando Jesucristo ya nos ha libertado? En el pecado tiene la idea de un rey, de algún gobernante. La pregunta es, ¿estamos siendo hospitalarios con el pecado? Está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Nuestro rey seguirá siendo el pecado? Aquí tenemos un error muy común, hermanos. Esto se llama el antinomianismo. Esta palabra es compuesta de dos palabras griegas. La primera es anti, es una preposición que significa en contra de, y nomianismo viene de la palabra griega nomos, que significa ley. Entonces es alguien que está en contra de la ley. Podemos ver esto en Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos males para que hagamos bienes. Pablo está diciendo, hay muchos de ustedes en Roma que dicen que nosotros afirmamos, ¿saben qué? Ustedes pórtense mal para que vengan bien. Que ustedes pequen para que la gracia de Dios llegue a su hogar. Eso se llama antinomianismo. Decir, Dios ya me salvó y no hace falta obedecer nada, hermanos. Ya somos salvos. Dios ya nos salvó de todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Por lo cual podemos seguir pecando de la misma manera que queramos. Ya fuimos salvos, hermanos. No podemos continuar en el pecado, hermanos. Pablo acaba de escribir en el 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya dijimos que la conclusión más lógica sería, no importa cómo yo viva. Si Dios me ha salvado, no importa mi manera de vivir. ¿No es esa nuestra manera de razonar en esta sociedad, hermanos? Por ello Pablo escribe estos capítulos. El cristiano no puede continuar viviendo en el pecado. El versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, ¿podemos vivir como hijos del diablo y persistir en este estilo de vida y haber nacido verdaderamente como hijos de Dios? Muchos afirman que esto es posible, pero Pablo responde en este versículo 2, de ninguna manera. Pablo argumenta, no, nunca, jamás. Es un doble negativo en el original griego que se escribió, hermanos. Dice no, nunca. Está diciendo no, nunca, jamás. Esto es imposible. Es una incongruencia absoluta. Pablo dice, eso no es lo que yo estoy diciendo. La forma más fuerte de decir que no, hermanos, en la gramática griega, donde se escribió el Nuevo Testamento, es esta. Transmite la idea de un sentido de enardecimiento ante la posibilidad de que alguien pueda pensar así. Pablo está diciendo, eso es imposible, no puede ser que ustedes piensen de esta manera. Hemos muerto con Cristo y el resultado es que hemos sido libertados del dominio del pecado, donde el cristiano no puede continuar viviendo en sus delitos para que la gracia abunde más. Hemos muerto al pecado, hermanos. Pablo dice que el verdadero creyente no está muriendo constantemente, sino que es un evento en el pasado. Aquí es lo que está diciendo en este pasaje. Ya murió, una acción puntual. El creyente verdadero ya está muerto al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado, hermanos? Este evento sucedió en nuestra conversión, cuando Dios regenera nuestro corazón, cuando nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, Él transforma nuestro corazón, nos convierte en una nueva criatura y aquí hemos muerto al pecado. Una persona que ha muerto con Cristo al pecado, entonces, no puede continuar viviendo en él. Ustedes y yo estamos viviendo en pecado, hermano. Recordando que la muerte en la Biblia siempre implica una separación. Estamos separados ahora del pecado, hermanos. Cuando dice que hemos muerto al pecado, dice que nos separemos del pecado. La muerte al pecado aquí implica una separación de nuestra naturaleza pecaminosa para que no continuemos sumergidos en el pecado. Una separación del dominio, hermanos, del pecado. Vamos a ver con la siguiente ilustración. ¿Qué pasa si una fuerza militar malvada tuviera el control total de un país y un ejército bueno invadiera ese país? El ejército bueno podría expulsar a las fuerzas malvadas del poder y regresarle al pueblo la capital, la sede de gobierno y la comunicación oficial. Pero ¿qué pasa si los soldados de la fuerza malvada todavía pueden vivir en un monte? Esta guerrilla podría crear caos para el nuevo gobierno legítimo. Frecuentemente podría imponer su voluntad en una parte del país, aunque nunca podría tomar de nuevo el poder. ¿Qué pasa si estos nuevos soldados que viven en las montañas bajan y agarran a algunas personas alrededor y les dicen, si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, entonces los vamos a matar?
Y la gente accede y entonces ellos dominan algunas colonias, ¿no es así? Algunos sectores de la ciudad, del país, pero no pueden volver a tomar todo el control. Hermanos, es lo que está pasando con nosotros como cristianos. Porque los que hemos muerto al pecado, hermanos, ahora hemos sido separados de la autoridad del pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Los cristianos continuamos pecando, pero ya no vivimos en la esfera del pecado. Nuestro rey, nuestro gobernante, no es el pecado. Hermanos, tenemos la capacidad de cometer los mismos pecados que cometíamos antes de ser salvos, eso es claro, pero no tenemos la capacidad de vivir de manera permanente practicándolos. Lo que dice aquí Pablo es que los cristianos no es que no debamos vivir en el pecado, sino que no podemos vivir en él. El cristiano no puede vivir pecando. ¿Por qué? Porque hemos sido separados de una manera, hermanos, que es definitiva. Hemos muerto al pecado. El cristiano, a que no tenga un estilo de vida marcado por la búsqueda de la santidad, hermanos, no puede pretender que tiene la salvación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, constantemente nos recuerda quién es Él. Él es un Dios santo. ¿Y qué quiere hacer con sus hijos? También salvarlos y separarlos para la santidad. El versículo 6 dice, sabiendo esto, Pablo comienza el versículo mostrando que ellos ya estaban muy conscientes de esta verdad. Por ello parece decirles, a ver, tengan presente esto que ustedes ya saben. Ustedes ya saben lo siguiente, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Hermanos, ellos ya sabían esto. La palabra viejo no hace referencia al tiempo cronológico. La palabra aquí es arcaios o arjaios en el griego y está hablando de algo que es desgastado, que ya no sirve más que para ser echado para la basura. Usa la palabra palaios. Entonces dice que nuestro viejo hombre, nuestro hombre antes de venir a Jesús, esa naturaleza pecaminosa, lo único que necesita es ser echado a la basura porque no sirve. El hermano Greathouse dice, la interpretación que nos atrae por su sencillez es la de que el viejo hombre es la naturaleza del hombre inconverso antes de venir a Jesús, la cual en la conversión y el bautismo es reemplazada por una nueva naturaleza, el nuevo hombre. El viejo hombre es nuestra vida unida al viejo Adán. El nuevo hombre es el cristiano unido a Cristo. Hermanos, dice, consideren que el viejo hombre ya fue crucificado, nuestra vieja vida en Adán, ya nos separamos de ella en un sentido. Ahora estamos unidos a Cristo. Hermanos, no podemos continuar viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque quiere que el cuerpo del pecado sea destruido, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. A fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que también, perdón, hermanos, dice aquí, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra aquí destruido viene del vocablo griego katargeo. No significa eliminar o destruir. Como tal, significa ser hecho inoperante o bien inútil o ineficaz. ¿Qué pasaría si nuestra naturaleza pecaminosa fuese hecha inútil? Como ese perrito que está ahí, hermanos. Disculpe la imagen, no, de ninguna manera queremos pues ofender a nadie, ni que sea de alguna manera ofensiva o se malinterprete. Lo que queremos es ilustrar lo siguiente. ¿Qué pasa si usted no le da de comer a un perro? Va a quedar como este. ¿Qué pasa si usted pone a pelear a ese perro? Ese perro es inoperante. Ese perro es inútil, hermanos, porque no tiene fuerza para hacer nada. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Que Dios quiere que nuestra vieja naturaleza esté como la de ese perrito. ¿Cómo, hermanos? Que no le demos de comer, que no sigamos pecando y que la hagamos inoperante en un sentido con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Eso lo va a ver el apóstol Pablo ahí por el capítulo 8. No continuaríamos pecando, hermanos, como solíamos hacerlo si hacemos nuestra naturaleza pecaminosa inoperante. El cuerpo, hermanos, como una herramienta para pecar, debe ser hecha inoperante. Romanos lo traduce de esa manera, la misma palabra catargueo, hacer nulo, invalidar en el 3:31, 4:14 anulado o 7:2 quedar libre. O sea, está diciendo que nuestro cuerpo de pecado, nuestra vieja naturaleza tiene que ser invalidada o hacerse nula. Cuando un no cristiano peca, hermanos, está actuando de acuerdo con su identidad. ¿Quién es él? ¿Por qué no pecaría? Es un pecador. Pero cuando alguien que está unido a Cristo, hermanos, un cristiano como nosotros, todo cambia, porque cambia nuestra identidad. Hay un nuevo yo. Cuando un cristiano peca, hermano, está actuando en contra de su identidad. ¿Por qué querría pecar un cristiano, hermanos? Si el pecado nos aleja de Dios. Dice al final, por lo tanto, si yo peco, es porque no soy consciente de quién soy. Cuando vivimos una vida, hermanos, de pecado consistente,
después de haber sido regenerados por el Señor, una de las razones es que no sabemos quiénes somos en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo somos personas llamadas para ser santas, llamadas a ser igual que el Señor Jesucristo. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Esto nos dice que el pecado, hermanos, ha perdido todos los derechos que tenía sobre el cristiano que ha muerto en Cristo. Eso ya lo vimos en el capítulo 3, 4 y 5. El versículo 8 dice así, hermanos, creemos. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos, dice Pablo, con convicción, ¿no? Para Pablo esto es una convicción, es una certeza, que si el cristiano ha muerto con Jesucristo, está seguro y persuadido de que también va a vivir con Él. Pablo no está hablando únicamente en el contexto de la vida en el futuro, ni en la gloria en el cielo, sino de un andar con Él aquí y ahora, una vida santificada, apartada, que se parece al Señor Jesucristo. Y esta vida de santidad nos da la evidencia de que estaremos con Él en la resurrección. ¿Cómo sabemos que vamos a ir al cielo, hermanos? Nuestra vida es la evidencia de que somos salvos o no, hermanos. Entonces, ¿por qué no podemos continuar viviendo en el pecado, hermanos? Por nuestra muerte con Cristo. En segundo lugar, por nuestra resurrección en Cristo. El versículo 3 ya lo leímos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar en griego tiene dos ideas principales. La primera es zambullirse o sumergirse, sumergir todo. Y la segunda idea es identificarse, como en primera carta a los Corintios 10:2. El ser unidos en Cristo indica que fuimos unidos a Él en su muerte. Cuando Cristo muere, nosotros morimos. Los historiadores están de acuerdo que la manera de bautizar en la iglesia primitiva era por inmersión, hermanos, como lo practicamos, y no por aspersión. El creyente era sepultado en el agua de manera simbólica y resucitado una nueva vida en Cristo. El hermano West define este uso particular de la palabra baptizo, que es la palabra para ser bautizado, como la introducción o colocación de una persona o cosa en un nuevo ambiente o en una unión con algo diferente al punto de alterar su condición o su relación con el ambiente o condiciones previas. Entonces tenemos dos ideas. La primera es bautizar. Cuando la Biblia habla de bautizarse, la idea más clara es sumergirse. La idea más clara es sumergirse en agua. Pero en este pasaje muy específico está hablando de identificarse. Entonces dice así, ¿o no sabéis que todos los que se han identificado con Cristo a través del bautismo se han identificado en su muerte? Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que son sepultados y enterrados? Los que han muerto, los que se han identificado con el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros nos hemos identificado con Él. Entonces nos estamos identificando también en su muerte y en su resurrección. Hermanos, ¿quiénes son los que usted entierra? ¿A quienes enterramos? A los que murieron. Pablo está diciendo entonces en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 9, hermanos, nos dice lo siguiente, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Aquí el punto, hermanos, es de que nosotros no podemos continuar pecando porque nos hemos identificado con la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Jesús ya no muere como Lázaro, Lázaro fue resucitado de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 11, pero hermanos, volvió a morir. Jesús resucitó y ya no puede volver a morir nunca más. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte no tiene dominio sobre el Señor Jesucristo. Veamos el versículo 10 y 11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Jesús el apóstol Pablo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 10, Pablo dice que al pecado murió. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestro Señor no solo murió por el pecado, por nuestras rebeliones ante Dios, no solo pagó la pena por sino que murió al pecado, destruyendo su poder. El pecado y la muerte no pueden reinar en la vida de nosotros los cristianos, porque Cristo ha terminado con ese enemigo. En un sentido, no está diciendo que los cristianos no vamos a pecar y tenemos que ser perfectos, porque quizás esa no es la idea, pero está diciendo que no podemos habitar en este ambiente del pecado como antes de haber rendido nuestra vida al Señor Jesucristo. Y el versículo 11 nos está exhortando a hacer lo que somos en Cristo de manera potencial. Dice, considérense muertos al pecado. Dios no nos está ordenando que lleguemos a estar muertos al pecado.
nos está diciendo que ya estamos muertos al pecado y que ya vivimos para Cristo, tenemos la vida eterna, por lo cual nos está mandando a actuar basados en esto. Y por último, hermanos, ¿por qué ya los cristianos no podemos continuar o perseverar en el pecado? Bueno, porque hemos muerto con Cristo, porque hemos resucitado con Cristo y porque estamos participando en Cristo. Vea el versículo 12, 13 y 14 y con esto terminamos. Porque no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus deseos malignos o concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice el versículo 12, no reine pues. Dice Pablo, no permitan que el pecado siga dominando sus vidas. El creyente se encuentra unido a Cristo, por lo cual debe pensar que éste ya ha sido trasplantado a un nuevo suelo, con un clima nuevo, y el suelo y el clima son Cristo mismo. Pablo está exhortando aquí a los romanos y a nosotros, a que la gracia de Cristo, hermanos, por su gracia, no rindamos nuestros cuerpos, hermanos, ni nuestras vidas, ni nuestras mentes, a un rey que es poderoso pero que está vencido. Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. A que no presentemos nuestras vidas a un rey que no tiene el derecho de gobernar sobre nosotros porque él ya ha sido destronado en esa cruz del Calvario. Él se refiere al rey del pecado, hermanos. A no ser que el creyente elija obedecerlo y permitir que reine en su vida. Hermanos, el rey del pecado, el rey llamado pecado, hermanos, no puede dominar sobre nosotros. Jesucristo lo ha vencido. Pero hay una manera en la cual este rey llamado pecado puede dominar en nuestra vida. Cuando ustedes y yo le abrimos la puerta de par en par, le decimos, pasa, aquí está la silla, siéntate. O como si fuera un carro. Le abrimos la puerta del chofer y le decimos, aquí está, gobierna mi vida. Yo voy a ir atrás y voy a ir a donde tú me quieras llevar. O bueno, yo te voy a decir también algunos lugares por ahí que quiero visitar. Pablo está diciendo, no pueden darle su vida a un rey que ha sido destronado. Su rey ahora es Jesucristo. Ahora ustedes y yo debemos obedecerle. Hermano, ¿será que el pecado está reinando en nuestra vida? ¿Será que el pecado está reinando en su vida, hermano, hermana? Dios permita que esto no sea así. Y si el día de hoy está ocurriendo esto, hermanos, es el día de poder arrepentirnos. Hoy es el día de poder regresar a Dios y decirle, Dios, perdóname, arrepentirnos y dejar de hacer eso, dame la fortaleza para dejar de pecar de esta manera. ¿Correcto? Entonces, vamos, hermanos, a terminar con el versículo 13. Ni tampoco presentéis. Este es un imperativo, hermanos, que implica no sigan presentando ni ofreciendo. Está diciendo, no le rindan sus vidas a este rey destronado. Y vuestros miembros a Dios, está diciendo el versículo ahí, dice, porque no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino dice, presentaos a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, tomemos el ejemplo de Moisés, quien presentó su cuerpo a Dios y con su mano sostuvo la vara con la que el mismo Señor libertó al pueblo de Egipto. Tomemos el ejemplo de David, quien presentó su cuerpo a Dios y con su mano y una honda derrotó, hermanos, a Goliat y a los filisteos y se fue. Disculpe ahí, hermanos, la palabra honda es sin H, esa es una marca de carro, me disculpo por mi error. El que sigue dice, tomemos el ejemplo de Pablo, hermanos, quien presentó su cuerpo a Dios y sus pies le llevaron de ciudad en ciudad para hablar el evangelio y establecer iglesias. Hermanos, o bien tomemos el ejemplo de David, quien presentó sus ojos al pecado y codició a la mujer de su vecino, presentó su mente al pecado y entonces ideó un plan para matar. Hermanos, ¿cuál ejemplo vamos a tomar nosotros? El ejemplo de Moisés, de David, cuando agarró su onda, y hermanos, quiero regresar aquí porque sí, Honda va con H, perdón, aunque también es una marca de carro, sí, Honda va con H, así lo traducen del hebreo, la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, entonces lleva una H al inicio, porque si no la otra onda sería como cuando se dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Creo que se escribe así sin H. Pero bueno, hermanos, de nuevo me disculpo por mi error, por equivocarme dos veces. Hermanos, entonces, ¿cuál ejemplo vamos a tomar de David cuando presentó su mano y le dijo a Dios, Dios,
presentó su cuerpo y con su mano le dijo, Dios, yo voy a hacer lo que tú quieras que haga. Tomó 5 piedras, hermanos, y fue y venció a este Goliat, hermanos, y en un sentido a todo el ejército filisteo, porque de ahí ellos se retiraron corriendo, en un sentido por el miedo a lo que había hecho David. O tomaremos el ejemplo de David, que presentó sus ojos, ¿verdad?, al pecado. Él debía presentarse a ir a la guerra, y lo sabemos, él debió haber estado en la guerra, hermanos. Pero él entonces se fue de ocioso allá al terrado, allá arriba, a la terraza. Pues vio una mujer muy linda, y en lugar de retirarse, dijo, pues yo soy el rey, y yo puedo quedarme aquí a ver a esa mujer. Y hermanos, él presentó su mente al pecado. Mándeme traer a esa mujercita Betsabe, por favor, yo soy el rey, y yo puedo hacer lo que se me plazca. Esta mujer era casada, a él no le importó nada, entonces ideó un plan y mató al esposo, Urías Eteo. Hermanos, vean cómo podemos presentar nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestro corazón para ser instrumentos de injusticia. Dios quiere que más bien presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hermanos, ¿a quién estamos presentando entonces nuestros miembros? ¿A quién le estamos presentando nuestro cuerpo? ¿A quién le estamos dando nuestra vida? Cuando un creyente presenta, hermanos, los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en instrumentos de iniquidad. Por otra parte, cuando en obediencia, hermanos, a nuestro Padre Celestial, los cristianos nos presentamos a nosotros mismos como alguien que estamos viviendo de entre los muertos, que ya no estamos en la esfera del pecado, que todavía estamos sujetos al pecado y a la muerte. Esos mismos miembros, hermanos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pies, se convierten en instrumentos apartados, santos, de justicia para Dios. Y si esta semana, hermanos, presentamos nuestra vida para que Dios los use como instrumentos de justicia, si le entregamos nuestros ojos, hermanos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestra mente, hermanos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que meditamos, nuestros pies, nuestras manos, hermanos. Si presentamos nuestra vida entera, hermanos, para que Dios haga de ellos, de nuestros pies, de nuestras manos, instrumentos de justicia, Dios quiera, hermanos, que así suceda. Pablo escribió en Romanos 6, estos versículos del 1 al 14 para indicar eso, que los cristianos no podemos continuar viviendo en el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos muerto con Cristo, porque hemos resucitado con Cristo y tenemos una vida nueva, y porque, hermanos, participamos de la gracia de Jesús. Por eso podemos presentar nuestro cuerpo en un sacrificio que le agrade. De tarea, hermanos, le pido que usted lea Romanos 7 en la semana, 1, 2, 3 veces, y la próxima semana nos vemos para continuar nuestro estudio. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque vemos aquí que tú nos estás llamando, Señor, a no vivir en el pecado, a no perseverar con esas vidas pecaminosas que vivíamos antes. Por favor, Padre, guíanos, guárdanos de pecar contra ti y permítenos, Señor, presentar nuestro cuerpo entero, Señor, como un instrumento que sea útil, Señor, para ti. Te ruego por cada hermano y hermana que ve esta clase y también que tú estés con él, Señor, con ella y le permitas, Señor, aplicar esto en su vida, así como a mí, Señor, ayúdame, por favor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, hermanos, un gusto el poder compartir con ustedes y un privilegio el estar aquí cada domingo. El Señor les bendiga, reciba un cordial saludo desde nuestra parte y esperamos vernos pronto. El Señor siga a su lado. Muchas gracias.